Ahí va. Bien, estábamos viendo, ahí voy, Gaby, estábamos viendo entonces a propósito de la primera lectura de esto que aparece explicitado en la planificación de didáctica, ¿qué lecturas hacemos de la idea de evaluación, la función, los sentidos que va teniendo la evaluación en la propia experiencia? Gaby. No, me quedé con la pregunta que habías hecho. ¿Qué era lo que veíamos en el párrafo? ¿Era eso? ¿Qué es lo que faltaba o lo que no había? Algo así preguntaste. Bueno, en realidad recién me acerqué, así que mucho de lo que habló Dani no escuché. El tema de que no hubiera una valoración como una calificación, como que no está. Y que es un poco lo que estabas hablando, ¿no? Que en definitiva después la va a ver, pero que no está en este tipo de evaluación que tú venís haciendo. Eso, como que es otra manera y que tiene esto bien claro, ¿no? Este recorrido se realizará a través de un seguimiento y acompañamiento personal y virtual, y que yo entendería que somos nosotros, terminamos siendo nosotros los que nos autoevaluamos continuamente con este tipo de evaluación. Eso es lo que a mí me parece. Que el estudiante termina formando parte, se compromete con eso. Gracias. Esto, digamos, en esto que también trae Gabriela, digamos, no es que no haya algo que evaluar o algo que calificar o algo que medir, ¿no? Siempre se valora, se califica a partir de determinados criterios, ¿no? Ahora, ¿cómo se van construyendo esos criterios, más allá de lo que está explicitado, es lo que va demarcando la práctica en sí misma de enseñanza, que va a propiciar determinados aprendizajes? Y acá, ahora vamos con Elena, y acá hay una cuestión que es interesante de pensar respecto de qué es lo que nos pasa cuando trabajamos con adultos, ¿no? O con adolescentes, en función de los criterios, están claramente desmarcados, y si acaso ayudamos a que en la autonomía, ayudamos a forjar la autonomía en esos logros de aprendizaje, para que no sea una cuestión unidireccional, donde se lea que ante determinadas prácticas de enseñanza van a haber determinadas prácticas y procesos de aprendizaje, sino que está esta implicancia y esta coparticipación donde se pone en juego prioritariamente la centralidad en el sujeto de aprendizaje. Elena, sí. Sí, no, quería contarles, ¿se me escucha bien? Porque estoy con el auricular. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Ah, bueno. No, quería contarles una experiencia que tuve hace poquito en una materia que estoy cursando en mi carrera. Bueno, todo lo que a mí me despertó esa forma que utilizan las profesoras para evaluarnos. Al menos los trabajos prácticos los evalúan así. Tienen una rúbrica donde vos podés, o sea, ellas, son dos mujeres, te dan la consigna y, claro, desde el principio de cuatrimestre nos vienen diciendo, miren la rúbrica, la verdad, ni bola le dábamos, o por ahí la mirábamos, pero por encima. ¿Y qué pasó? Que después, obviamente, nos corregían en base a eso y directamente un puntaje. Entonces, un trabajo práctico que tuvimos una nota bastante baja, a mí me llevó a pensar, primero digo, a ver, ¿qué parte hicimos mal nosotros con respecto? Porque estaba como toda la data de cómo nos iban a evaluar y cuál iba a ser la puntuación.
y no le dimos bola. O sea, yo digo, no estaba volcado en la consigna eso. Entonces, claro, nos limitamos a leer la consigna y no a ver la rúbrica, que sí estaba a disposición. Ese fue un error que cometimos. Pero luego, de varios trabajos prácticos hechos así y evaluados de la misma manera, nos hicieron una coevaluación hace poquito y para mí estuvo buenísimo. O sea, de distintos grupos que habíamos entregado todos, nos asignaron un trabajo de cualquier otro grupo y con esa misma rúbrica nosotros teníamos que evaluar cuestiones que tenían que ver con la redacción, con cómo se escribe un trabajo, más que con los contenidos, con la interpretación de la consigna, o sea, y a mí me encantó porque evaluar a otro me llevó a ver qué cosas quizás había redactado mal o no había tenido en cuenta. Bueno, y me parece que esa forma es como, nada, es de mucho más aprendizaje que la manera a la que estamos acostumbrados habitualmente. Está silenciada, Mariana. No me aparecía la posibilidad de activar el audio nuevamente. En este ejemplo, en esta experiencia que comparte Elena, claramente está la idea de la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Donde aparece la dimensión de la coevaluación o la autonomía del aprendizaje, pero al mismo tiempo la posibilidad de pensar en el aprendizaje como un proceso compartido, colectivo, y como una posibilidad de construcción dentro del aula que ayuda a pensar las prácticas de aprendizaje de los pares y hace una devolución, una retroalimentación al docente o a la docente para su práctica de enseñanza. Marcelo. Sí, estaba justo por preguntar, profe, justamente eso, el concepto de coevaluación, que no lo tenía claro, y ahí justo lo terminaste de explicar. Sí, la experiencia Sí, de claro. coevaluación. Dale, Elena, contá la experiencia. Sí, nos evaluamos entre nosotros, digamos, donde las docentes hicieron una evaluación, pero no nos hicieron la devolución y después tuvimos un proceso en el cual teníamos la rúbrica a disposición y se nos dieron cuáles eran los puntos que teníamos que evaluar de los trabajos de nuestros compañeros, el que nos había tocado. Entonces, bueno, nada, era re difícil porque teníamos que poner un puntaje, le estábamos poniendo un puntaje a nuestros compañeros. Entonces, todavía no tenemos la nota, pero la nota va a ser un promedio de las dos evaluaciones, el de las profes y el que hicieron, nada, nuestros respectivos compañeros. Es interesante acá también que en esto que señala Elena, que haya una experiencia de coevaluación refiere también a que existan criterios predefinidos, ¿no? Anticipadamente por parte de quien lleva adelante la práctica de enseñanza respecto de qué mirar, ¿no? Y para eso, ¿no? ¿Qué mirar, qué valorar? Entonces, ¿qué evaluar, ¿no? Y en función de ello, construir un instrumento, ¿no? Donde se pueda recuperar esa información para emitir el juicio de valor definitivo, que puede ser una puntuación, una calificación numérica, una calificación en términos categóricos o cualitativos. Pero bueno, el proceso de evaluación refiere a criterios claramente señalados, explicitados, y a instrumentos, ¿no? Desde y con los cuales recuperar información. Lo que permite definir criterios claros de evaluación es que quien está en proceso de aprendizaje pueda mirarse en su proceso, en esos criterios, y hacer una valoración del propio recorrido, ¿no? En términos de autoevaluación, que es lo interesante de las prácticas evaluativas también.
Bien, pasemos a los criterios entonces. A ver. Si miramos aquí los criterios de evaluación, luego miremos la acreditación. Si miramos los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes de su proceso? ¿Fue muy abrupta la pregunta? Fue una pregunta que invitó a la reflexión y por eso está el silencio. ¿Cómo es la pregunta? Si miramos los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué podemos decir del propio proceso? O del propio recorrido. Creo que se pone mucho en juego por ahí nuestro papel, ¿no? Todo es en base a, bueno, refleja mucho nuestro accionar, la participación nuestra en ese proceso, en ese tránsito. Refiere a las evidencias, ¿no? Que tienen que aparecer para el docente para poder luego acreditar, ¿no? Y certificar y tomar esa decisión respecto de si aprendió o no aprendió, ¿no? Tienen que aparecer esas evidencias. Eugenia había levantado la mano. Sí, yo quería sumar más que nada algo que me pasó en la clase anterior con esto del proceso y el modo de evaluación, que más allá de que no era como tal, pero la actividad esa que teníamos que completar cada una de las clases, de los contenidos, qué gráficos tenía o con qué nos había hecho acordar más. Nosotros cuando íbamos completando toda la actividad, era como que nuestra preocupación se basaba en poder completar toda la actividad e ir resumiendo lo que habíamos visto. Y sin embargo, me llamó la atención de que en realidad a vos, Mariana, no te importó mucho si habíamos completado o no, porque llevaste todo al proceso, a lo que nos fue pasando a nosotros a medida que íbamos, a medida que íbamos completando. Entonces, ¿cómo puede digamos, de una actividad tomarse otra perspectiva y poder evaluarnos desde otro tipo? O sea, porque más allá de que si la actividad estaba completa o no, tu foco estuvo en otra cosa. No era tanto lo que habíamos completado como tal, más allá que después teníamos que subir y completar y demás. Pero sino que me llamó eso la atención, el proceso, cómo de una actividad la profesora o el profesor puede tomar en cuenta, que son otros criterios de evaluación también. Y en esto que estás diciendo, Eugenia, ¿cuáles de los criterios que están acá explicitados crees que se está poniendo en juego, ¿no? En ese instrumento que construye a propósito y que debo confesar que fue un instrumento de evaluación. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que estoy así viendo a grandes rasgos, desarrollar habilidad de observación, registro, análisis y síntesis. Eso, bueno, el utilizar y manejarse dentro del campus del instructorado. La expresión también, escrita y oral, porque nosotros tuvimos que explayarnos en lo que habíamos hecho y después hacer una entrega escrita. El trabajo grupal estuvo siempre, porque tenemos que ordenarnos en el grupo y ver quién escribe, quién después es el vocero, cómo se completa la actividad en su totalidad. Bueno, obviamente hay que transferir conocimientos. La verdad que uno empieza a leer y todos los criterios de evaluación en esa actividad de la clase pasada estuvieron presentes.
Y van en miras a ¿no? Me parece que es como el más holístico, realizar Sí. un análisis crítico y reflexivo frente a sus propias prácticas, ¿no? Exactamente, sí, Creo es que verdad. apunta a ese horizonte Sí, y que se articula con sí, esto es que verdad. fuiste marcando muy claramente, Eugenia. ¿Qué más podrían decir entonces en función de los criterios y las propias prácticas de aprendizaje? Porque acá hizo Eugenia como una valoración de la práctica de enseñanza, ¿no? Me hace una devolución a la práctica de enseñanza en función de la grilla que propuse para esa actividad. En función a los aprendizajes, en esto que traía inicialmente Sebastián, ¿no? Cuando decía, bueno, acá aparecemos nosotros, nosotras, nosotres. ¿Cómo se ven en todos estos criterios ustedes? ¿En qué se ven? Yo puse en la grilla que la variedad de opciones permite a cualquiera de nosotros poder tomar alguna para poder expresarlo de la mejor manera, bueno, desarrollarlo, hacerlo. Eso me pareció, bueno, impresionante. Me pareció esto de lo profesional. Y me gustó mucho. O sea que estaba siempre el apoyo en la en el campus y todas las otras opciones para el trabajo. Y pensemos en función, gracias David, en función de los criterios, ¿no? De evaluación. ¿Será que cada uno, cada una puede hacer una construcción, una identificación de qué competencias y capacidades han logrado? Si miran estos criterios, ¿pueden pensar en las competencias y las capacidades que han logrado desarrollar o que han potencializado, no porque no la hayan tenido ya, sino que la han potencializado en función del trabajo con el grupo? Digo con el grupo, con el aula, con la sala, con el módulo, con el trayecto, con el viaje del doctorado. ¿Es posible convertir esto en competencias logradas? Elena. Yo creo que sí, pero mi certeza es que en este momento estoy dando clases presenciales y yo, no sé, entiendo que hay una diferencia en mi forma de enseñar. Que estoy planteando las cosas de una manera muy distinta a lo que planteaba y estuvo buenísimo por ahí, no sé, porque vengo de un parate por pandemia en el que mucho no se pudo trabajar, tampoco en forma online porque no se garantizaba la conectividad y nada, creo que estuvo bueno cómo se dio porque es como que yo vuelvo a la presencialidad y me doy cuenta que o sea, que veo las cosas de otra manera al menos. Y que cualquier oportunidad, yo veo las competencias en esto, ¿no? Que cualquier oportunidad en el aula, huerta o donde sea que esté con los estudiantes puede ser, no sé, adaptada o capitalizada cuando una cuenta con recursos, ¿no? Digamos, porque quizás la diferencia que yo noto es que antes habían cosas que se me pasaban, ¿no? Y que ahora por ahí, no sé, ante una pregunta de un estudiante o ante, no sé, un momento, lo que sea, puedo actuar de otra manera. Y lo puedo aprovechar para lo que, o sea, para la propuesta que llevo en ese día. Y eso yo estoy segura que lo aprendí acá. Es, noto la diferencia.
Gracias, Elena. ¿Había otra mano levantada? Marcelo. Sí, yo recién levantaba la mano. Si lo vemos como en términos de competencias o capacidades, en esta lista veo como que hay muchas como que ya uno las trae, ¿no? Con la propia... Están cortando justo el pasto Miguel. Están como que ya las tenemos, creo yo, como incorporadas. Pero veo dos que sí veo como que son nuevas, que esta de realizar análisis crítico reflexivo frente a nuestras propias prácticas, y la que está debajo, argumentar con fundamentos históricos la forma de toma de decisiones frente a sus prácticas pedagógicas y docentes, como que son las que más uno toma en cuenta como es algo nuevo, y comparándolo con esto que decía, lo que decía Leo, ¿no? Que empieza a poner en práctica, que antes no lo hacía. Porque el resto capaz que ya lo veníamos haciendo. Perdón el ruido, ¿eh? Ningún problema, no hay problema. Gracias, Marcelo. Y vamos entonces con los criterios para la acreditación del módulo. Los otros eran los criterios generales de evaluación, que al mismo tiempo orientan la práctica de enseñanza, ¿no? Acá podrían demarcar, y la invitación es que en la práctica, en el informe final, también puedan hacer una evaluación de mi práctica de enseñanza, ¿tá? En función de estos criterios, siendo profundamente críticos, ¿no? Y reflexivos. Y respecto de la acreditación, me parece interesante, digamos, que aparecen explicitados en los criterios para la acreditación del módulo, y que esto también orienta la toma de decisión en esa valoración final que hace el docente cuando coloca entre comillas la nota, ¿no? O cuando recupera de ese proceso alguna valoración cuantitativa o cualitativa. ¿Qué pasa con estos criterios de acreditación? ¿Qué será 06789 de Rubén? Ay, no entendí.